El ejercicio 4 dice, la densidad de Venus es 0,9 veces la densidad de la Tierra y el volumen de la Tierra es 1,25 veces el volumen de Venus. Si la masa de la Tierra es 6 por 10 a la 27 gramos, calcule la masa de Venus en gramos. Entonces, lo primero que vamos a hacer primero es encontrar para la Tierra. ¿Por qué? Porque yo tengo el dato de la masa de la Tierra. Aquí tengo que reemplazar la densidad de la Tierra. Entonces yo voy a decir, la densidad de la Tierra es igual a la masa de la Tierra sobre volumen de Tierra. Entonces la densidad de Tierra va a ser masa. ¿Cuánto vale mi masa? 6 por 10 a la 27 gramos. Dividido entre el volumen de la Tierra, 1,25 veces el volumen de Venus. Entonces, la densidad de la Tierra va a ser. Entonces, la densidad de la Tierra es 4,8 por 10 a la 27. Ahora, el volumen de Venus está abajo. Yo no puedo llevarlo a multiplicar. Lo voy a mantener en función al volumen de Venus. Esta densidad de Tierra voy a reemplazar aquí. Entonces yo voy a decir, la densidad de Venus va a ser igual, 0,9. En vez de poner densidad de Tierra, voy a poner 4,8 por 10 a la 27 dividido entre el volumen de Venus. Aquí será 4,32 por 10 a la 27 dividido entre el volumen de Venus. Entonces yo sé que la densidad de Venus va a ser la masa de Venus sobre el volumen de Venus. Ahora, ¿qué voy a despejar de aquí? Que me está pidiendo la masa de Venus. Entonces yo digo, la masa de Venus va a ser la densidad de Venus por, está dividiendo, va a pasar a multiplicar el volumen de Venus. Voy a tener la masa de Venus va a ser densidad de Venus. ¿Cuánto es? 4,32 por 10 a la 27 dividido entre el volumen de Venus por el volumen de Venus. Si ustedes se dan cuenta, no había la necesidad de tener el volumen de Venus, porque volumen con volumen se simplifica y me va a quedar en masa. La masa de Venus va a ser 4,32 por 10 a la 27 gramos. La respuesta será el inciso B. Lo que ustedes tienen que hacer es encerrar el inciso B en sus hojas. Bien, ahora vamos a resolver el ejercicio número 5. Dice, la densidad relativa del líquido A respecto al líquido B es igual a 3,2. Hallar la densidad de ambos líquidos, me está pidiendo la densidad de A y de B. Cuando me dice respecto, siempre va a ser una división. Cuando me diga la densidad de A respecto a la densidad de B, yo voy a hacer una división. Me está pidiendo la densidad de A y la densidad de B. Hallar ambas densidades de ambos líquidos sabiendo que si se mezclan volúmenes iguales, ¿qué quiere decir? Que el volumen de A va a ser igual al volumen de B. Dice que la densidad relativa es, la densidad resultante es de 3,78. Densidad resultante 3,78. Siempre que yo tenga densidades resultantes en volúmenes iguales, yo voy a poner que la densidad resultante va a ser igual a la densidad de A más la densidad de B sobre 2. Entonces, de aquí yo voy a despejar cualquiera de las densidades. De esta ecuación de aquí, yo puedo despejar densidad de A, que va a ser igual a ¿qué? 3,2 la densidad de B. Entonces, la densidad resultante, este 2 está dividiendo, va a pasar a multiplicar. Multiplicado por 2 va a ser igual a ¿qué? A la densidad de A más la densidad de B. Voy a reemplazar la densidad resultante. ¿Cuánto me da? 3,78 multiplicado por 2 va a ser igual. Densidad de A. Densidad de A, 3,2, densidad de B. Entonces aquí voy a poner 3,2 la densidad de B más la densidad de B.
3,78 por 2 da 7,56. Y 3,2 más 1, porque esto es 1, va a ser 4,2 la densidad de B. Si yo voy a despejar de aquí la densidad de B, va a ser igual. 7,56. Este 4,2 está multiplicando, va a pasar a dividir. Dividido entre 4,2. Entonces, la densidad de B va a ser 1,8 gramos sobre mililitros. Muy bien, yo ya tengo la densidad de B. Ahora, con esta ecuación puedo encontrar la densidad de A. Y la densidad de A va a ser igual a ¿qué? 3,2 por la densidad de B. Eso me está diciendo. Entonces, la densidad de A va a ser 3,2 por 1,8. Muy bien. La densidad de A, entonces, va a ser 5,76 gramos sobre mililitros. Bien, el ejercicio 8 ahora. Me está diciendo, dentro de un cilindro hueco de 25 centímetros de altura, entonces lo primero que vamos a hacer es dibujar nuestro problema. Me está diciendo que mi altura es de 25 centímetros. Entonces yo voy a poner en mis datos H igual a 25 centímetros, porque es mi altura, con un diámetro de 10 centímetros. Entonces vamos a poner el diámetro igual a 10 centímetros. Se introduce, dice, otro cilindro de la misma altura. Entonces, este cilindro que estoy introduciendo aquí va a ser de la misma altura que el cilindro hueco. Pero mi diámetro va a ser de 6 centímetros. Entonces, voy a poner aquí diámetro 2 igual a 6 centímetros. Este va a ser diámetro 1. Y las alturas son las mismas. Dice, todo el sistema tiene una masa de 280 gramos. Todo esto se ha agarrado, se ha pesado. ¿Y cuánto ha pesado? 280 gramos. Después, a este mismo cilindro se ha introducido un gas. No sabemos qué tipo de gas. Y se ha pesado la masa del cilindro más la masa de gas igual a 283,5 gramos. ¿Qué me está pidiendo? Que encuentre la densidad del gas. Entonces, este cilindro, al introducir este cilindro, se han creado espacios vacíos. Lo que yo voy a hacer es encontrar el volumen de esos espacios vacíos que yo tengo en este cilindro. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a tener en este caso dos volúmenes. Uno, el volumen de mi cilindro grande y otro, el volumen de mi cilindro pequeño. Nosotros sabemos que el volumen de un cilindro es igual a pi por r al cuadrado por la altura. Entonces yo voy a decir el volumen va a ser igual. Voy a encontrar dos volúmenes, ¿cierto? Volumen 1 primero. Pi por el radio. Tengo que sacar el radio de esto. Del diámetro 1. ¿Cuánto va a ser mi radio? Mi radio 1 va a ser 10 entre 2. El radio es la mitad. 5 centímetros. Y mi radio 2 va a ser 6 entre 2. Va a ser 3 centímetros. Como todo tengo en centímetros, tengo en las mismas unidades, no tengo que transformar nada. Automáticamente lo reemplazo. Entonces mi radio 1, 5 centímetros. Entonces aquí voy a poner 5 al cuadrado por la altura. La altura es 25 centímetros por 25. Esto va a ser centímetro cuadrado y esto va a ser centímetro. Entonces mi volumen 1 me va a salir en centímetro cúbico. Entonces el resultado de esto sale 1963,495. Entonces vamos a poner 1963,495 centímetros cúbicos. Muy bien. Ahora voy a encontrar el volumen 2. El volumen 2 del mismo modo va a ser pi por r al cuadrado. Aquí era el radio 1 porque estábamos encontrando del volumen 1. Ahora el volumen 2 voy a poner el radio 2 por la altura. Entonces el volumen 2 va a ser pi
por el radio 2. El radio 2, ¿cuánto habíamos sacado? 3 centímetros. Entonces yo voy a reemplazar 3 al cuadrado. Por la altura 25. Del mismo modo, esto va a ser centímetro cuadrado y esto va a ser centímetro. Mi volumen 2 también me va a salir en centímetros cúbicos. Entonces, el volumen 2 va a salir 706,858. Ponemos 706,858. Traten de trabajar siempre con 3 cifras significativas después de la coma. Ahora, yo necesito encontrar el volumen de mis espacios vacíos. ¿Cómo voy a encontrar ese volumen? Voy a restar el volumen 1 menos el volumen 2. Ese va a ser el volumen que ocupa mi gas. Entonces yo voy a decir, volumen 1 menos volumen 2 va a ser igual al volumen del gas. Entonces el volumen del gas va a ser 1963,495 menos 706,858. Entonces, el volumen del gas va a ser igual a ¿qué? Entonces, el volumen del gas sale 1256,637. Anotamos. 1256,637. ¿Qué unidades? Centímetros cúbicos. Perdón, aquí me he olvidado poner centímetros cúbicos. Perfecto. Ahora, yo ya tengo el volumen del gas. Yo sé que la densidad del gas va a ser igual a la masa de gas dividido entre el volumen del gas. ¿Qué me falta para encontrar la densidad del gas? Me falta la masa de gas. Pero me está diciendo que la masa del cilindro vacío más la masa de gas tiene un peso total de 283,5. Entonces yo voy a despejar de aquí la masa de gas. Entonces voy a decir, la masa del cilindro más la masa de gas es igual a 283,5. La masa de gas va a ser igual 283,5 menos 280. Entonces, la masa del gas había sido 3,5 gramos. Y voy a encontrar la densidad del gas. La densidad del gas va a ser igual. Masa de gas, 3,5 gramos. Volumen del gas, 1256,637. Y la densidad del gas va a ser igual. Va a ser igual a 2,79. Entonces, 2,79 por 10 a la menos 3. Por 10 a la menos 3. ¿En qué unidades va a estar? La masa de gas está en gramos y el volumen está en centímetros cúbicos. Entonces, mi densidad va a ser gramos sobre centímetro cúbico. Mi densidad de gas también puede ser igual a 0,00279. Esto está en notación científica y esto es sin notación científica, que llegaría a ser lo mismo, ¿cierto? Porque ustedes ya han aprendido a hacer notación científica. El resultado de este sería... Bien, el resultado que nosotros tenemos en nuestras respuestas están en gramos sobre litros. Entonces nosotros tenemos que transformar. Cualquiera de los dos ustedes pueden transformar. En este caso yo voy a decir 2,79 por 10 a la menos 3 gramos sobre centímetro cúbico. 1 litro es igual a 1000 centímetros cúbicos. Centímetro cúbico con centímetro cúbico se simplifican. Entonces me va a quedar en gramos sobre litro. Solamente estoy transformando.